Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Duro Felguera está dispuesta a rebajar el impacto del ERE. Va a estudiar una reducción ante el rechazo a esas 249 salidas propuestas inicialmente. Los sindicatos, por cierto, también se oponen a la indemnización mínima que plantea la empresa. Ambas partes, empresa y sindicatos, volverán a reunirse la próxima semana con el objetivo de acercar posturas porque el plazo de periodo de consultas finaliza el próximo 10 de agosto. Lo que todavía está por conocerse es si el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón acepta la tercera prórroga del preconcurso que había solicitado la empresa. Y la posible llegada del hipermercado Cozco Asiero genera choque de opiniones sobre si cumple o no con los requisitos para ser declarado bien estratégico. La taller gerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, dice que no y el alcalde de Siena, Ángel García, dice que sí. Y Costco no cumple ninguna de ellas. No viene a sustituir a sectores en declive. El comercio minorista de esta comunidad autónoma no está en declive. Que cumple con la ley, indudablemente, pero no lo voy a decidir yo, eso no me compete a mí. Y yo ahí soy sumamente respetuoso y optimista de que Costco va a tener perfectamente encaje y de que va a ser una realidad. Y también vamos a contarles que Quesería La Fuente ya cuenta con su segunda fábrica aquí en Asturias. Está en Villamayor, en Piloña, lo que era la antigua Chupachus. Va a invertir 30 millones y quiere impulsar y consolidar su gama de quesos frescos. Es parte de las noticias que vamos a contarles este viernes 1 de agosto con Simón Rupérez en el control de sonido, Guillermo Verdín en la redacción y la locución y Ángeles García al micrófono. Asturias Hoy. Finalizan las primeras comparecencias de la comisión sobre el accidente en la mina de Zarreu. El jefe de Servicio de Agentes Ambientales del Principado, Jaime Marcos, aseguró durante su comparecencia que ninguna denuncia que llegue a sus manos se queda sin tramitar, afecte a quien afecte, recalcó, y que no conoce a ningún funcionario que dé carpetazo a un asunto de forma repentina. A mí nadie me ha llamado nunca por teléfono a mi teléfono oficial y me ha dicho, oye, tengo este problema en Degaña. Y todo lo que relacionado con el tema este que hablan ustedes se tramitó, tiempo y forma. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en Asturias. Va a desarrollar una jornada de trabajo en la que visitará el tramo de muralla medieval de Avilés recientemente recuperado y a continuación el Parque Natural de Somiedo. Ya por la tarde participará en Gijón en la inauguración de la Feria Internacional de Muestras que abre mañana sábado sus puertas al público hasta el domingo 17 de agosto. El director de la feria, Álvaro Alonso, pone en valor no solo su parte comercial, sino también la institucional. Instituciones de todo tipo, de carácter económico, empresarial, sindical, evidentemente político, cultural, universitario, deportivo, de ONGs. Y comienza una nueva edición del Festival Intercéltico de Lorient. La 54ª y por delante 10 días de música y cultura de las distintas naciones celtas en una cita de referencia mundial a la que acuden cada año cientos de personas. En el encuentro intercéltico anual más grande del mundo, Asturias estará presente con una nutrida representación de grupos de nuestra comunidad. El delegado asturiano en Lorient es Iñaki Santianes. Sería una feria de muestras, estamos hablando de 900.000 personas en 10 días, pero lleno de música de por todos los lados que te giras, hay un concierto, un desfile, un grupo de baile, una bagat. El tráfico. 8 y 4 minutos, ¿cómo se circula por Asturias hasta ahora? DGT, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de viernes y por el momento tráfico en aumento de entrada a Oviedo por la carretera A64, ya en el entorno de Coyoto. Al margen de ello, no registramos mayores incidencias en las carreteras asturianas. Eso sí, les recordamos que continúa esa operación salida a lo largo de la jornada, por lo que van a encontrar un mayor número de desplazamientos en las carreteras, especialmente en las zonas costeras de la península y las salidas y entradas a los principales núcleos urbanos. Eso sí, como siempre, le vamos a pedir que antes de emprender la marcha se informen de la situación del tráfico. Gracias, DGT. Operación de tráfico que comenzaba ayer, se va a extender hasta el domingo y se espera más de 200.000 desplazamientos aquí en Asturias durante estos días. Vamos a Oviedo, a ver cómo se circula hasta ahora por la capital. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. Circulación fluida por todas las calles de la ciudad.
Aprovecho para comunicar que el carril derecho del descenso de General Elorza va a estar cortado hasta las 6 de la tarde y hasta ahora no hay incidencias a destacar. Pues que se tenga en cuenta ese aviso. Gracias, Policía Local de Oviedo. Vamos hasta Avilés. Policía Local, muy buenos días. Buenos días. ¿Alguna incidencia ahí? Circulación escasa en estos momentos y sin incidencias. Gracias, Avilés. Hasta aquí la información del tráfico. El tiempo. Le preguntamos a Cecilia Crespo cómo viene la jornada hoy. Muy buenos días, Cecilia. Buenos días, Ángeles. Estrenamos agosto con algunas nubes que tenderán a ir a más a lo largo de la jornada. De hecho, a última hora esperamos algunas lloviznas que se extenderán desde el norte de la comunidad. Las temperaturas no van a experimentar cambios y el viento seguirá soplando del noreste con más fuerza durante la segunda mitad del día. Se esperan alcanzar rachas cercanas a los 50 km por hora. Este viento estará más presente en el litoral y en el interior occidental. 8:06 de la mañana, a las 9 comienza Asturias al día. ¿Con qué temas? Buenos días, Roberto. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues hoy último programa de la temporada de Asturias al día, primer día del mes de agosto. Llegamos a un mes muy festivo y vamos a dedicar la primera parte del programa a una de esas fiestas singulares del verano asturiano. Vamos a hablar del descenso folclórico del Nalón. Estamos a muy pocos días, a 20-21 días aproximadamente de la celebración de este evento en el que participan miles de personas. Creo que la inscripción ya está cercana a las 6.000. Van a estar con nosotros varios miembros de Llavianeses por el Descenso, que es la entidad que organiza esta fiesta. Son Roberto Morán, que es el presidente, Luis Fernández y Emilio González. En la entrevista hoy vamos a charlar con Jorge Álvarez, director de la planta de Bayer en Asturias, de la planta de Bayer en Lada, en Langreo, porque van a participar en la Feria de Muestras de Asturias en el pabellón del Ayuntamiento de Langreo con una exposición titulada Bayer de Langreo para el mundo, salud y alimentación para todos. Se cumplen además 125 años de la creación de la farmacéutica. Y vamos a cerrar el programa con el profesor, coleccionista de música asturiana y colaborador del programa, Javi Antuña, que está trabajando en una exposición que se va a ver en el Festival de Jazz de Candás, que también tenemos ahora en agosto, titulada Jazz y Diseño, la cara B. Nos contará detalles de esta exposición en la charla que tendremos esta mañana. Bueno, último programa de la temporada que regresa en septiembre. Así es. Gracias, Roberto. Gracias, Ángeles. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Pues vamos a entrar ya en detalle. Duro Felguera se muestra dispuesta a revisar el número de afectados por el ERE. A día de hoy se plantea 249 despidos, que es un número excesivo para los sindicatos que apuntan a que hay bajas voluntarias cada semana. Las negociaciones van a continuar la próxima semana con el objetivo de acercar posturas porque el plazo para el periodo de consultas por el ERE finaliza el día de agosto. Los sindicatos también esperan lograr que la empresa revise las condiciones con las que se aplicará el ERE, ya que la sociedad propone una compensación de 20 días por año trabajado como con un máximo de 12 mensualidades y la parte sindical pide 28 días y hasta 15 mensualidades. La reunión de ayer coincidía con la finalización de la segunda prórroga del preconcurso de acreedores, en el que la empresa está inmersa desde el pasado mes de diciembre. La compañía solicitaba el miércoles al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón una tercera prórroga de preconcurso, una cuestión que, según apuntan fuentes judiciales, aún está pendiente de resolución. Otra empresa, en este caso el Grupo Cántabro La Fuente, ha cerrado ya definitivamente el acuerdo para asentarse en la antigua fábrica de chupachus en Villamayor, en Piloña. Lo ha confirmado la propia empresa láctea, que ya había adelantado en mayo que la operación se iba a llevar a cabo. Según las primeras informaciones, la compañía invertirá 30 millones de euros y generará 50 empleos en la planta donde elaborarán diversos productos queseros. Actualmente se encuentran en proceso de selección de personal. Esta planta se sumaría a la que ya tienen operativa en Arriondas, con 165 trabajadores. La Fuente goza de presencia en 40 países y solo el año pasado facturó más de 400 millones de euros.
Y la presencia de Cosco en Asturias está generando debate. Izquierda Unida cuestiona que el proyecto cumpla con la normativa de los proyectos estratégicos y el alcalde de Siero, que es del Partido Socialista, defiende que el proceso es legal y que la implantación de la multinacional supondrá una importante inversión para el concejo. La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias también pone en duda que esa futura posible apertura de Cosco en Asturias pueda encuadrarse dentro de la ley de proyectos estratégicos de interés regional. Su gerente hasta ayer, Carmen Moreno, sostiene que el gigante estadounidense no introduce un modelo innovador ni sustituye a un comercio en declive. No se puede hacer una ley para saltarse una ley. Y es lo que se ha hecho con la ley de proyectos estratégicos y lo que se pretende hacer con Cosco. Hemos analizado punto por punto todas las condiciones que hay que cumplir para poder ser declarado un proyecto de interés estratégico y que están en el artículo 4. Y Cosco no cumple ninguna de ellas. No viene a sustituir a sectores en declive. El comercio minorista de esta comunidad autónoma no está en declive. Desde el Ayuntamiento de Siero, el alcalde Ángel García defiende la legalidad del procedimiento, la creación de empleo y la libertad de elección de comercio. Que cumple con la ley, indudablemente, pero no lo voy a decidir yo, eso no me compete a mí. Y yo ahí soy sumamente respetuoso y optimista de que Cosco va a tener perfectamente encaje y de que va a ser una realidad. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:11 de la mañana, la primera ronda de las comparecencias informativas de la Comisión Parlamentaria de Investigación por el accidente en la mina de Zarreu, donde fallecían 5 trabajadores a causa de una explosión, finalizó ayer. Se vuelve a reanudar esas comparecencias, lo van a hacer el próximo 1 de septiembre y se van a prolongar hasta octubre. Entre las comparecencias de ayer, la de Ángel de Miguel Llanes, jefe de Servicio de Gestión Forestal. En su intervención afirmó que solicitó información al órgano competente de minas sobre las actas levantadas por un agente del medio acerca del monte en el que está enclavada la mina de Zarreu. Fue contundente, como diciendo, aquí estamos nosotros de momento y vosotros no pintéis nada, así de claro. Nos respondieron amablemente, fui incluso personalmente a hablar con ellos, como comenté antes. Y ahí nada, ahí murió porque bueno, dijeron que ya estaban ellos controlándolo, que estaba bajo su legislación y que cuando acabase la restauración y los derechos mineros, que como que ya nos enteraríamos. Por su parte, Jaime Martín Herrero, jefe de sección de Montes y Gestión Forestal, negó haber tenido conocimiento de actividades irregulares en la explotación. Y Jaime Marcos Beltrán, jefe de Servicio de Agentes Medioambientales, aseguró que nunca se le comunicó ningún tipo de irregularidad en la zona. Fue lo único que vi. No vi ni coincidí con ningún tráfico de vehículos. A mí nadie me ha llamado nunca por teléfono a mi teléfono oficial y me ha dicho, oye, tengo este problema en Degaña. Y todo lo que relacionado con el tema que hablan ustedes se tramitó en tiempo y forma. Sobre este asunto se ha pronunciado el director general de Energía y Minería en su visita a los cursos de la Granda. Javier Cueli insistió en que desconocía que Blue Solving operara sin licencia municipal, pero que, en lo que respecta a su dirección general, todos los permisos se tramitaron correctamente. Desde luego, por parte del Servicio de Minas y de la Dirección General, la documentación con la que opera la mina, para lo que podía operar, no para lo que no podía operar, está perfectamente clara. Escuché a unos que dijeron que las denuncias se tramitaban sin criterio, a otros que dijeron exactamente lo contrario. Yo más bien creo que es exactamente lo contrario, que las denuncias, cuando las hay, se tramitan con criterio, porque creo que los funcionarios somos, y ahí me incluyo porque yo soy funcionario, somos gente honrada y que hacemos nuestro trabajo lo mejor posible. El Partido Popular de Asturias va a seguir defendiendo sus propuestas fiscales que, según explica, supondría un ahorro directo en las nóminas de los contribuyentes y de las empresas asturianas de más de 172 millones de euros. Esto se contrapone a la reforma del tramo autonómico del IRPF que aprobaba el pasado lunes el Gobierno del Principado. Para su diputado Andrés Ruiz, esto es un mero maquillaje. El Gobierno de Barbón se vanagloria de devolver poco más de 100 millones a los contribuyentes mientras aumenta su recaudación en 500 millones de euros. Esto es el socialismo. De cada 5 euros que saca de más a los asturianos por su vía fiscal, les devuelve 1 y además pretenden que les demos las gracias. Pura propaganda fiscal.
Alcor Seguridad, que es la empresa responsable de la vigilancia del centro de menores de Sograndio, no se va a presentar a la nueva licitación del contrato que tendrá que salir en octubre. La compañía mantiene que está cumpliendo con el actual contrato. El gerente de Alcor, Carlos Somoza, en declaraciones a RPA, ha respondido al requerimiento que les ha hecho la Viceconsejería de Justicia para que garanticen la seguridad de los trabajadores y menores internos tras la agresión de uno de estos menores a un educador. Alcor Seguridad afirma que sus empleados ya han trabajado más horas extraordinarias de las que se recogen en el contrato, por lo que apunta a la responsabilidad del Principado. El pliego pone que en su día, ¿no?, cuando salió el concurso, que necesitaban un coche con unas características especiales, con unos cierres, etcétera, y eso se está cumpliendo estrictamente. Nosotros no podemos ampliar más vigilancia. Son ellos los que pagan una serie de horas y si creen que es necesario más vigilantes, serán ellos los que tengan que contratar más seguridad. Las ayudas del Principado para las víctimas de violencia de género aumentaron un 186% en los últimos 2 años, una cifra que aporta la vicepresidenta del Principado, Jimena Llamedo, y lo hacía durante el acto de renovación de los convenios con los ayuntamientos para la gestión de los centros asesores de la mujer. 18 centros que hay en el Principado dedicados a proporcionar apoyo y asesoramiento jurídico a las víctimas de violencia machista. También hemos firmado un convenio con la Federación Asturiana de Concejos para disponer de 2 juristas y una psicóloga que vengan a reforzar la atención que hacéis en los centros asesores de la mujer y también para impulsar un proyecto piloto de acompañamiento a sedes judiciales. Así que hoy renovamos ese compromiso inquebrantable por combatir la violencia de género. Esta mañana el presidente del Principado va a intervenir en el acto de firma de los convenios con 22 ayuntamientos para la integración de las escuelas municipales de 0 a 3 años en la red autonómica pública y gratuita. Es lo que conocemos como las escuelines. Será en septiembre cuando comience el curso escolar, cuando ya sea una realidad efectiva. Esta iniciativa busca ampliar la oferta educativa y garantizar la atención integral a los más pequeños. Implica que pasarán a formar parte del sistema educativo asturiano, ofreciendo servicios de calidad, defienden desde el Principado, y con un enfoque pedagógico común. Los objetivos de estas escuelas para niños de 0 a 3 años se centran en el desarrollo de la identidad, la autonomía, las relaciones sociales, la exploración del entorno y el lenguaje. En Oviedo, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Convocatoria por Oviedo denuncia lo que califica de acoso trumpista a la Universidad de Oviedo y reclama respeto y colaboración institucional para mejorar, entre otras cosas, la zona del Cristo. Su portavoz, Gaspar Llamazares, habla de un nuevo ataque a la autonomía universitaria después de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, haya vuelto a hablar de la posibilidad de unificar sedes judiciales en la antigua Escuela de Minas de Oviedo. Después del desembarco de las franquicias de las universidades privadas, parece que ahora el oscuro objeto del deseo es el pabellón de gobierno de la universidad en el antiguo edificio de Minas. Un nuevo ataque a la autonomía universitaria, en este caso con la implicación incomprensible de instituciones como el Ayuntamiento de Oviedo y el Tribunal Superior de Justicia. Lo mejor sería dedicarnos todos a ejercer nuestras competencias sin injerencias. En Gijón, el Paseo Gastro de la Semana Grande va a estar abierto desde el día 6 al 17 de agosto. En concreto serán 2 paseos, uno en Begoña, como en los últimos años, con 16 casetas hosteleras, y como novedad hay otro en Claudio Álvar González, junto al Puerto Deportivo Encima de Villa. Frente a este último, el de Claudio Álvar González, hay oposición vecinal y la asociación Gigía, recordamos, presentó la semana pasada 1.500 firmas para evitarlo. Desde el ayuntamiento, como ya avanzamos en RPA, aseguran que la movilidad está garantizada. Jesús Martínez Salvador, portavoz del Gobierno municipal. Sinceramente, no creemos que durante ese corte de tráfico que va a ser efectivo durante 20 días suponga un problema de la magnitud en la que ellos lo están exponiendo. Insistimos en que la movilidad y la circulación por el barrio está garantizada y, desde luego, escucha siempre activa, trabajo con los movimientos vecinales y el compromiso de mejorar todos aquellos problemas que tiene Cimavilla. Pero, desde luego, Paseo Gastro creemos que es el menor de todos ellos.
El Ayuntamiento anuncia además un refuerzo de la limpieza, más aseos públicos y puntos de almacenaje para evitar al máximo que se acumule material en la vía pública. Hay reacciones diferentes entre el Gobierno y la oposición en Castrillón tras el rechazo del Principado a la consideración del PIER, del Proyecto de Interés Estratégico Regional para el área logística del aeropuerto de Asturias. El Gobierno autonómico considera que no garantiza la inversión mínima ni tampoco la creación de empleo exigida. Para el equipo de gobierno castrillonense, la decisión supone una decepción y defiende que es un proyecto estratégico para Castrillón. Nuria González Nuevo es la teniente de alcalde y concejala de Gobernanza. Siempre defendimos y seguimos defendiendo que es un proyecto estratégico no solo para Castrillón, sino para toda Asturias. Asturias tiene un aeropuerto y en el entorno de prácticamente todos los aeropuertos hay suelo empresarial porque tiene unas cualidades, unas características que no tienen otras zonas. Para la oposición formada por el Partido Socialista e Izquierda Unida, la decisión adoptada por el Principado es la correcta. Consideran que la propuesta no tiene base para ser declarada de interés logístico. Iván López es portavoz del PSOE en Castrillón y Yasmina Triguero, su homóloga en Izquierda Unida. No sabemos si es necesario o no ese polígono industrial ahora mismo, pero no nos olvidemos que estamos haciendo un cambio de suelo radical que va a quedar para siempre y tiene que ir con los informes que tenga que ir. No responde a los criterios que tiene que tener un proyecto estratégico de interés, ¿no? De acuerdo a la ley que ha sido aprobada en el Parlamento asturiano. Es decir, eso exige que tienes que cumplir una serie de criterios y si esos criterios no se cumplen, pues es normal que se deniegue, ¿no? En Siero, la policía local va a dejar de tramitar la retirada del carné por puntos a los ciudadanos. Lo ha anunciado su alcalde, Ángel García, que asegura que es una competencia que debería asumir exclusivamente la DGT y la Guardia Civil. Que vamos a intentar dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, que son las cuestiones que sean de competencia municipal. Que el ayuntamiento vaya a retirar un carnet por puntos a un ciudadano que nosotros no tenemos nada que ver con el asunto, bueno, pues no es una visita agradable, ¿no? Esta decisión del alcalde ha tenido contestación de la sección sindical en Siero del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias. El SIPLA asegura que la colaboración entre administraciones no es una opción voluntaria, sino una obligación legal directa. El sindicato policial acusa a Ángel García de ignorante y de un bochornoso comportamiento al negar la colaboración de la Policía Local de Siero con la Jefatura Provincial de Tráfico. RPA. Asturias Hoy, primera edición. 8:22 de la mañana, uno de los 13 menores palestinos enfermos o heridos evacuados a España va a ser atendido aquí en Asturias, en el Hospital Universitario Central en Oviedo. Se trata de una operación humanitaria coordinada por el Ministerio Español de Sanidad. Es la cuarta de estas características desde el año pasado y a consecuencia del colapso hospitalario producido por los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza desde 2023. Los pacientes, a los que en total acompañan 44 familiares, llegaron ayer a la base aérea de Zaragoza después de ser evacuados a Jordania por la OMS y ya han sido derivados a los distintos centros hospitalarios. Mónica García, ministra de Sanidad. Lo hacemos porque el sistema sanitario en Gaza está colapsado. Los hospitales deberían ser refugios seguros, pero han sido bombardeados. Ya no queda casi ninguno funcionando. No tienen acceso a lo más básico, a medicamentos, alimentación y atención urgente. Los relatos de los niños que traemos son absolutamente insoportables. Sabemos cómo se llaman, qué les pasó, qué familia les queda y qué heridas no van a cerrar jamás. Seguimos hablando de Luca porque ha logrado consolidar una técnica innovadora para tratar aneurismas complejos de aorta. Se vale de la impresión 3D para adaptar las prótesis a cada paciente. La intervención se realiza por vía percutánea, sin necesidad de incisiones y con una duración media de 3 horas. Este procedimiento evita recurrir a una cirugía abierta, que suele ser larga, compleja y conlleva un alto riesgo quirúrgico. Los aneurismas de aorta abdominal, que afectan a las ramas arteriales que irrigan órganos vitales como el hígado, los riñones o el intestino, son especialmente difíciles de tratar. Manuel Alonso es responsable del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y recuerda que esta es una técnica concebida para un perfil muy determinado de paciente. La modificación de endoprótesis surge como una necesidad para cubrir un vacío que deja el tratamiento estándar de los aneurismas de aorta, bien por una vía de cirugía abierta,
bien por una vía endovascular, digamos, estándar. Y son técnicas que hay que decir que están contempladas como técnicas de uso compasivo o como técnicas de recurso. Y eso es muy importante. De ahí que el número de pacientes por centro no sea un número elevado de pacientes. Y también contamos que el Grupo Yabor de la Universidad de Oviedo ha emprendido este verano la tercera campaña de excavaciones en la Campa Cuideiro, donde confluyen Teberga, Belmonte de Miranda y Somiedo. Este año han profundizado más en la ermita de Santa Marina, de la que ya se tenía constancia en 1599 y que ahora saben que se construyó en el siglo XIII. En las excavaciones en esa campa Cueiro han hallado 4 enterramientos. Tras analizar el diente de uno de los cuerpos, el carbono 14 ha determinado que pertenece a un individuo del siglo XVI. 15 personas participan en esta excavación arqueológica que finalizará el 10 de agosto y en la que se han encontrado diferentes materiales. Entre ellos están Pablo López, que es arqueólogo, y Jimena Gutiérrez de la Concha Alperi, que es miembro de Restauración Castrum. Y tenemos los colocados con la cabeza apuntando al oeste y de momento están en una posición muy guapa, puestos hacia arriba, con los brazos cruzados. El objetivo de este año ya era poder ampliar un poquitín más la estructura de la capilla de Santa Marina de Cueiro y además poder profundizar en los niveles que nos aparecen por debajo, que están apareciendo en los niveles de ocupación anteriores a la formación de la capilla. Cerámica, hueso y demás, porque hay enterramientos y de las fogatas, animales también. Fuimos encontrando metales, por ejemplo, clavos, algún resello moderno. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, está hoy de visita por Asturias. Por la mañana va a estar en Avilés, después va a visitar Somiedo y por la tarde va a inaugurar la 78ª edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que exhibe o que va a abrir sus puertas al público un día después, lo va a hacer mañana sábado, hasta el domingo 17 de agosto. Hoy es la inauguración oficial y lo hace con el 100% de ocupación y la presencia de más de 2.200 marcas y 720 expositores. Es un evento que supone el 0,6% del PIB de Asturias y un creador de empleo, principalmente juvenil. Más de 6.500 personas han sido contratadas solamente por los expositores para la presente edición. Vuelve a ser un punto de encuentro para la industria, el comercio y los servicios. El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, definía la feria, lo hacía en Asturias al Día de RPA, como un referente de España. Hace tiempo hicimos unos estudios e incluso parece que incluso se va incrementando precisamente porque ese círculo virtuoso que llamo yo de que todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere participar y efectivamente, ¿no? Estimamos un 0,6% del Producto Interior Bruto de Asturias y el 0,5% más o menos del empleo. Muchísima gente joven asturiana aprovecha estos 16 días de feria para tener ese primer contacto con el mundo laboral. Por su parte, el director de la feria, Álvaro Alonso, recuerda que la cita es un reflejo del pulso económico y cultural de Asturias y destaca no solo su parte comercial, sino también la institucional. Y que se convierta también y que siga siendo pues ese punto de debate, ese gran altavoz, como decía, para el conjunto de las instituciones asturianas y también de otros ámbitos, instituciones de todo tipo, de carácter económico, empresarial, sindical, evidentemente político, cultural, universitario, deportivo, de ONGs. En esta edición número 68 de la feria, la cultura sidrera, declarada este año Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, protagoniza la exposición del stand del Gobierno regional. Bajo el lema Asturias y Sidrera, el espacio del Principado nos sumerge a través de la tecnología en la historia de uno de los mayores símbolos de Asturias, con el objetivo de acercar a la gente a la cultura sidrera. Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado. Acabamos de vivir un momento histórico como el que supone el reconocimiento de la cultura sidrera asturiana como patrimonio inmaterial de la humanidad.
También habrá un homenaje a la sidra en el stand de Unicaja, donde los visitantes podrán sacarse fotos o participar en un concurso de escanciado. El espacio contará con un video mapping que promocionará cada rincón de Asturias. David Prada es el responsable del diseño del stand de Unicaja. Atrévete a descubrir el sabor de Asturias. Con vídeos e imágenes de cada zona, de su gastronomía, de su naturaleza y de su patrimonio. Entonces, bueno, sí puede ser una de las estrellas visuales del pabellón. El Ayuntamiento de Avilés y la Autoridad Portuaria estarán presentes con el objetivo de promocionar la Ría de Avilés como un atractivo turístico y espacio natural de creciente interés. Raquel Ruiz, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Avilés. Entre los diferentes atractivos turísticos que hemos venido incorporando estos últimos años, pues tenemos el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos de Avilés, tenemos los paseos en barco y ahora como novedad el Observatorio de Aves Migratorias. El stand del Ayuntamiento de Oviedo estará dedicado a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura, y la industria y la sidra serán los protagonistas del stand de Gijón. El escanciado, la champanización de la sidra o la aparición del chigre en 1869, que en su origen era un artefacto para abrir las botellas, son algunas de las curiosidades que pueden verse en el pabellón gijonés. Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón. Este origen industrial que tuvimos y donde la botella, que hoy se conoce con esta forma, con este color, se hizo aquí en Gijón, con lo cual creo que hay muchos detalles de ese pasado industrial de la ciudad de Gijón con todo el mundo de la sidra que se desconoce. Creo que es importante ponerlo en valor. RPA rinde homenaje al escritor Xoán Bello con la redifusión de una serie de episodios del programa Clave de Fondo que produjo desde 2011 junto a esta casa. Clave de Fondo, homenaje a Xoán Bello. Los sábados a las 7:30 de la mañana en RPA. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, 8:31 de la mañana, primera semana esta de comparecencias en el Parlamento Regional por la Comisión de Investigación por el accidente laboral que ocurrió en la mina de Zarreu, en Degaña, recuerden, donde fallecían 5 mineros. Una comisión para la que se postuló ya desde el principio, desde sus inicios, quien es hoy nuestra invitada para ser su presidenta, que en este caso es la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomei, que es quien nos acompaña esta mañana. Covadonga, buenos días. Buenos días. En esta primera semana de comparecencia, que en este caso han sido los agentes del medio natural, han dejado algunos titulares muy jugosos. Hemos visto como había algunos que decían que muchas veces se avisaba con tiempo. Si se avisa con tiempo para hacer la inspección, pues puede ser que cuando se hace esa inspección, cuando se vaya, las cosas no estén como tendrían que estar, que las denuncias, algunas de ellas se dejaron sin archivar. También ha habido denuncias medioambientales que se realizaron con normalidad. No sé, han sido tantos los titulares que no sé si es lo que esperaban. Pues esperábamos tener información sobre cualquier eventualidad que tuviese que ver con el accidente de la mina de Zarreu. Y verdaderamente, y aunque no tiene relación directa con las minas, con la Dirección General de Minas, el personal que pasó estos días por allí, sí que es cierto que hubo ya pues cuestiones relevantes. Entre otras cosas, lo que tú misma apuntabas de las inspecciones, que es una de las cuestiones que a nosotras desde el principio más nos interesaba aclarar, ¿no? Más nos interesaba poner sobre la mesa, porque es cierto que realmente quizás debería haber más inspecciones y realizadas de otra manera, ¿no? Sin previo aviso y sobre el cuando terreno. Se hace una inspección muchas veces es para ver si están las cosas claro, si avisas bien o mal. Es fácil que de alguna forma se prepare, ¿no? El escenario para que la inspección parezca todo correcto. Y luego efectivamente pues sobre denuncias, hablamos muchísimo sobre tramitación de denuncias, actas, informes y verdaderamente el resumen después de todos estos días y de pasar por allí muchas personas de diferente jerarquía dentro de la organización. Lo que hay es de alguna manera desconcierto porque no terminamos de saber definitivamente cuál es el procedimiento de tramitación de esas actas o denuncias, si se pierde información por el camino, si algunas se archivan sin más, si qué es lo que pasa exactamente, ¿no? Hay un poco de sensación de desorden decía, quizás. ¿no? Que sí. Número excesivo de intermediarios, pérdida de información por el camino, no haya una relación fluida, ¿no? Entre diferentes secciones, es lo que al menos es lo que comentaba, ¿no? Que se podría haber sacado de conclusiones de esta primera semana. Sí,
sí, de alguna forma es la sensación, una administración más o menos grande. Al final la administración del Principado de Asturias tampoco es tan grande, pero sí como muy compartimentada, con compartimentos estancos, además, que da la impresión de que de alguna manera se relacionan entre sí con dificultad. Y en cuanto a la tramitación, como digo, de actas, informes y denuncias, una sensación un poco desasosegante de no sabemos muy bien cuál es el procedimiento, quién es el responsable último, porque, bueno, pues de alguna manera todo el mundo que pasó por allí encontraba un responsable diferente. Claro, hemos visto como a lo mejor había una denuncia, el funcionario la ponía, pero hasta que llegara arriba, que es quien debería dar ese paso, decir, bueno, pues vamos a hacer esa inspección o lo que tengan que hacer, pues eso, lo que decimos, ¿no? En algún momento de la escala se pierde. Sí, esto es curioso. Que ocurre en muchos departamentos, ¿eh? Bueno, probablemente ocurra en la vida en general. Y por eso yo hacía especial incidencia en la cuestión esta de los compartimentos estancos, porque yo creo que eso también facilita que al final, bueno, pues la información fluye de unos a otros, pero sin respuesta, que fue un tema también del que se habló repetidamente. ¿Qué tipo de retorno tiene o qué tipo de información de vuelta recibe la persona que inicia una de estas tramitaciones? Y al final la conclusión es poco ninguna. No hay ningún tipo de retorno, ni de feedback, ni de información de vuelta, salvo que el funcionario responsable se moleste proactivamente en tratar de conseguirla, que no siempre la consigue. De manera que sí que es verdad que bueno, la sensación un poco de... Bueno, y que conste que todas y cada una de las personas que pasaron por allí, el ambiente fue bueno, colaboraron de forma extraordinaria, no hay absolutamente nada que decir en ese sentido, pero la sensación de no nos queda de verdad claro qué caminos siguen las actas y las denuncias, los informes, quién es el responsable último de darles respuesta, qué tiempos hay para esas respuestas, todas estas cuestiones que estaban siempre permanentemente en el aire en todas las comparecencias y en todas las preguntas, yo creo que no están definitivamente. ¿Les podrán dar una solución, una explicación las próximas comparecencias cuando se retomen ya en septiembre? No sé si van a comparecer luego ya los que fueron consejeros en su momento de Industria, o que es Belarmina Díaz, que también fue la directora general de Minas, va a comparecer Nieves Roqueñí, también Enrique Fernández. Igual les pueden dar una explicación de por qué se pierden o por qué no han llegado o no llegan a ellos. Bueno, desde luego deberían. No sé si la van a dar o no, pero desde luego deberían, y es uno de los objetivos de la comisión de investigación, qué duda cabe. De hecho, cuando organizamos las comparecencias, el orden de aparición de los comparecientes no es casual, sino que decidimos que lo ideal era que jerárquicamente se empezara por los funcionarios que además están en el terreno y en el monte y son los que recogen la información de primera mano y los que ponen en marcha todas estas actas, denuncias, procedimientos, etcétera. Y a partir de ahí, pues coordinadores, jefes de sección, jefes de servicio, hasta llegar a los consejeros y exconsejeros, que entendemos que son los que más información tendrán y los últimos responsables de porque si se pierde ahí en ese camino, pues alguien tendrá que dar una explicación. Entendemos que sí. También es verdad que van a venir todavía más comparecientes que son agentes del medio natural, brigada de seguridad de minas, quiero decir, personas que están en el terreno, que tendrán pues mucho que aportar y mucho que decir, y a partir de sus comparecencias y de lo que nos cuenten, pues habrá que ir, como digo, y jerárquicamente en ascenso, pidiendo responsabilidades y explicaciones a quienes vayan pasando por ahí. Claro, es una oportunidad de los que han comparecido ahora, los que vayan a comparecer, decirles, bueno, pues X persona nos dijo esto, ¿qué pasa con esto? Claro. Esa es la idea. Esa es la idea, y aparte, como digo, hablo de agentes del medio natural porque son los que estuvieron pues esta semana. Sí. Luego habrá funcionarios pues de otras consejerías, de otros servicios, de otras secciones, pero en cualquier caso yo creo que hay que empezar siempre por escuchar, como digo, a los que están en el terreno, a los que vieron en primera persona cosas que les parecieron más o menos regulares o irregulares y que además hicieron el extraordinario trabajo de recogerlo en un acta o de poner una denuncia o lo que correspondiese en cada caso. Luego también van a comparecer responsables de la propia empresa, ¿no? de Blue Solving, a ver también qué les dicen, si lo que estaban haciendo allí exactamente. Efectivamente, van a comparecer responsables de la empresa. Bueno, contarán lo que quieran, evidentemente, porque al final no hay que olvidar que una
comisión de investigación parlamentaria, que es una herramienta democrática extraordinaria, pero evidentemente no es un juicio. Luego la persona que va, que tiene la obligación de ir, además, ¿eh? Sí, ¿no? Y al inicio de cada comparecencia, de hecho, los letrados leen pues todas las responsabilidades que el compareciente asume y las consecuencias incluso penales que podría tener el no ir o el mentir en sede parlamentaria, etcétera, etcétera. Pero bueno, obligación de responder en determinadas situaciones, teniendo en cuenta que hay un juicio también en marcha, paralelo, pues probablemente pues pueda servir de subterfugio o de recurso, ¿no?, a algunas personas para no contestar algunas preguntas. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que va a ser muy interesante. De todas formas, es cierto que van a comparecer responsables de las empresas, pero lo interesante y lo verdaderamente importante de una comisión de investigación parlamentaria es que se asuman responsabilidades políticas, que yo creo que es una cuestión que no debemos olvidar, y que se pongan en marcha herramientas para desde la Administración evitar que se repitan situaciones similares. Que vuelva a ocurrir, sí, porque desde la Administración se lo hemos oído de hecho a Belarmina Díaz, que había sido la consejera y la directora general de Minas, que se habían hecho inspecciones en la propia empresa y no se detectó nada anormal. Cuando los vecinos, estamos también oyendo, habían dicho, pues nosotros ya lo intuíamos, ya sabíamos lo que pasaba. Bueno, sobre las inspecciones yo creo que hay dos cuestiones que hay que afinar. Una, cuántas y cuándo se hicieron, porque inspecciones se harían, claro. Pero yo recuerdo cuando comenzamos, bueno, después del accidente, a conocer un poco más los detalles de todo, de toda la historia, que una de las cuestiones que más me llamó la atención es que desde el primer accidente, porque no podemos olvidar que ya hubo un accidente en 2022, hasta el del 31 de marzo de este año, hubo, no sé si eran un par de inspecciones. Yo recuerdo personalmente, y ahora hablo como Covadonga Tomé persona, que me llamó poderosamente la atención. Pensé, ¿cómo puede ser que después de un accidente en el que perdió la vida una persona y otra persona sufrió la amputación de una pierna y todas las secuelas que pueda estar arrastrando, no haya habido una inspección muchísimo más exhaustiva de todo este tema? Y luego, lo que tú misma apuntabas al principio, si avisas antes de hacer las inspecciones están ya de alguna forma dejan todo limpito, manipuladas todo de mano, ¿no? Manipuladas de entrada, sí. Era imprescindible esta comisión, sin duda. Pese a que hubo dos formaciones, estamos hablando de las que forman el gobierno, que decían que todo esto obedecía a un interés partidista aprovechado por la extrema derecha. No creo que precisamente usted sea de extrema derecha ni se le pueda acusar de ello. Bueno, yo creo que además en una pregunta al presidente en la que hablábamos concretamente de este tema, yo hacía referencia a esa afirmación que el mismo presidente Barbón hizo, ¿no? Es un intento de la extrema derecha de manipular. Hombre, yo creo que no tengo ninguna pinta, no soy sospechosa en absoluto de ser de extrema derecha ni de derecha, y desde el principio estuvimos completamente de acuerdo con que la comisión de investigación se tenía que poner en marcha. También es cierto que desde el principio insistimos en que no se debería hacer uso partidista ni por un lado ni por el otro. Ni por un lado ni por el otro, porque nos parece un tema de una envergadura y de un calado y de una importancia suficiente como para ser honrados, honestos e intentar entre todos aclarar lo máximo posible lo que sucedió, como te decía antes, para que quien tenga que asumir responsabilidades políticas las asuma y para que se puedan poner en marcha mecanismos dentro de la Administración que a lo mejor pasan por hacer muchas más inspecciones y hacerlas de otra manera, por ejemplo, para evitar que vuelva a ocurrir un accidente, una desgracia de este tipo. Tanto entiendo que en el departamento, en este caso, porque ha sido en la mina de Zarreu, como en otros sitios, ¿no? En otros departamentos o en otras... Claro, por supuesto, por supuesto. De hecho, bueno, como decía, quienes están compareciendo en este momento, que hasta esta semana que finaliza hoy, fueron agentes del medio natural que realmente no tienen nada que ver con la mina, pero bueno, la mina físicamente está en un territorio y los agentes del medio natural que conocen muy bien ese territorio, que lo patean y que ven cosas, hicieron actas e hicieron denuncias porque vieron irregularidades, ¿no?, en su trabajo diario. Pero al final la cuestión es, tenemos que tener una administración ágil que funcione bien, eficaz, eficiente y absolutamente transparente, evidentemente en todo lo que tiene que ver con minas
y con todo en general. Y con todo en general. Eso tiene que ser uno de los objetivos de esta comisión, que quede claro que no puede haber zonas oscuras, no puede haber, como decíamos antes, pérdida de información, falta de relación entre unas consejerías y otras, porque al final todo es bastante más transversal de lo que nos quieren hacer de lo que creer. pensamos, sí. Eso es cierto. Bueno, veremos qué da de sí, ¿no? Esta comisión. Veremos. Se retoma en septiembre, seguirá en octubre y bueno, a ver qué pasa con ella. Pero me gustaría, ya que esté aquí con nosotros, hacer un balance de este curso político que termina ahora, ¿no? Que empieza ahora luego las vacaciones, marcado en este caso a nivel nacional, ¿no? Por los casos de corrupción de los partidos políticos. Yo lo que palpo en la sociedad es esa el y tú más, que se echan unos a otros. Lo palpas tú porque es palpable absolutamente todo, ¿eh? Y porque yo creo Sí. que es la sensación que tenemos todos y todas, y de hecho yo que tengo la suerte, creo que ya lo dije más veces, de tener 2 hijos adolescentes ya, están saliendo de la adolescencia, maravillosos, que se mueven en un entorno de gente joven, de 20 y pico y tal, y muchas veces les pregunto, y en general ese clima de desafección por la política tiene mucho que ver con esto, porque al final dicen, pero si es que nos estáis poniendo un escenario en el que unos mienten, los otros también, unos defraudan, los otros también, la corrupción está incrustada definitivamente de alguna forma y desgraciadamente en el ADN de la política. Yo recuerdo hace muchos años, escuché a Emilio León que fue en su momento portavoz de Podemos en una... Bueno, pues me acuerdo, en un meeting, una charla, no recuerdo exactamente, pero es una frase que siempre me hizo mucha gracia y que la repito a veces porque dice, aquí ni izquierdas ni derechas a la hora de meterle la mano en la bolsa son ambidiestros. Claro. Es dura la frase, es dura, pero realmente en este momento, bueno, pues parece que está, no en este momento no, es una realidad palpable desde hace tiempo y es muy agotador. Yo creo que para las personas que están esperando a que se resuelvan problemas de vivienda, a que los servicios públicos funcionen cada vez mejor, a que la lista de espera para poder ir a tu centro de salud se vaya acortando, a que en educación haya soluciones para los problemas. Acabamos de tener una huelga salvaje en educación como hacía tiempo. Cuando empiezan con este toma y daca, y fíjate que digo empiezan porque me excluyo, nos excluimos porque no estamos, por suerte, en ese salseo. La gente está agotada, la gente está cansada, la gente lo que quiere es que los casos de corrupción evidentemente se resuelvan y que quien sea corrupto se vaya, pero que no se repliquen, que no se repitan, que vayamos hacia otra manera de hacer política que sea la de verdad resolver problemas cotidianos de la gente y dejarse de tener que ver estas historias que son muy frustrantes para todos. Sí. Para todos. Lo que palpo y palpamos muchos. Bueno, problemas de la gente que se podrían resolver, parte de ellos con los presupuestos, ¿no? Claro. Tenemos ahí los presupuestos de 2026. Seguro que va a ser una pieza clave otra vez, Covadonga Tome. Pues sospecho que sí. Sí, va a estar ahí como tal. No sé si ya han hablado con usted, si conoce algo parte de esos presupuestos. Ya le hemos oído decir algunas de las líneas rojas, ¿no? Que tiene, pues que se cumpla lo del pacto de educación. No sé si también esa vía fiscal asturiana, si usted la ve bien o no. Sobre la vía fiscal asturiana ya comentamos en alguna ocasión que podría ser incluso un poco más atrevida, un poco más valiente en el sentido de aumentar la recaudación en las partes más altas, ¿no?, de la tributación, en las grandes fortunas, en quienes más tienen, porque al final eso es la esencia de un sistema tributario que de verdad sea progresivo y redistributivo, sí, y que favorezca la posibilidad de que todo el mundo tenga unas condiciones mínimas, una vida digna. Pero para eso hay que tener evidentemente una recaudación mínima también. Y para eso tienen que poner más quienes más tienen. Esto es un principio básico, pero es un principio básico que todos conocemos y que todos mencionamos y que todos ponemos sobre la mesa, pero que luego no siempre se pone en marcha. Y luego, una cuestión muy importante. Yo creo que ya lo dije más veces. Cuando oigo hablar desde la derecha y de la extrema derecha de los defectos que tienen los servicios públicos, de que hace falta más personal en un sitio o en otro tal, pero luego van a suprimir todos los impuestos, la pregunta es inmediata, ¿cómo van a hacerlo ustedes? Yo estoy esperando a que alguna vez alguien de la derecha o de la extrema derecha me dé una respuesta que evidentemente nunca llega.
Sobre la actual reforma del sistema fiscal, el IRPF, etcétera, bueno, pues hablaremos evidentemente con el Gobierno y trataremos de mejorarlo incluso un poco más. Bueno, de momento le dejamos este mes de vacaciones o de descanso. De descanso y desconexión en lo posible. Exacto, en lo que se pueda. Esperemos que sea así. Covadonga Tomé, mil gracias como siempre por habernos atendido esta mañana. Mil gracias a vosotros y si me permites en un segundo descansarlo justo cuando el contexto global con el genocidio de Gaza, con la guerra en Ucrania, con la extrema derecha avanzando, con Trump diciendo estupideces cada vez que abre la boca, es complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Gracias. Gracias a vosotras. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Hoy comienza la edición número 54 del Festival Intercéltico de Lorient, 10 días de música y cultura de las distintas naciones celtas en una cita de referencia mundial a la que se acude cada año, lo hacen cientos de personas y Asturias lo hace un año más con una nutrida representación como la banda de gaitas Reina del Truébano de Navia, Gieldu, Alienda o Rubén Bada. Además también de una exposición sobre el traxe del país y muestras gastronómicas. Nos lo cuenta todo Guillermo Verdín. El Festival de Lorient es el encuentro intercéltico anual más grande del mundo. 5.000 músicos, más de 300 actuaciones y un equipo de unos 1.600 voluntarios. Es la cita más esperada para los amantes de la música tradicional de las naciones celtas. El delegado asturiano de Lorient, Iñaki Santianes, lo explica así. Para que el público asturiano lo pueda asemejar un poco, sería una feria de muestras. Estamos hablando de 900.000 personas en 10 días. Pero lleno de música de por todos lados, que te giras, hay un concierto, un desfile, un grupo de baile, una bagat. Y tras 16 horas de viaje en carretera, los 150 miembros de la delegación asturiana ya se encuentran en la localidad bretona preparados para empezar hoy con las actuaciones. Entre ellos, Rubén Bada, que formará parte del espectáculo Odyssey Celtic, en el que cada noche participan todas las delegaciones. Entre los asturianos también está la Reina del Truébano, Pepín de Muñalén o Vanessa Valleroso. Tenemos también a Gieldu, Alienda, a Eva Tejedor y Les Pandeleteres. Y luego tenemos el grueso de delegación, que siempre sería pues la banda de gaitas, que en este caso es la banda de gaitas La Reina del Truébano de Navia y el grupo de baile San Félix de Candás. Mañana sábado se celebra el prestigioso trofeo Macrimon de gaita que enfrenta a asturianos y gallegos. El año pasado el ayerano Diego Lobo conseguía la victoria número 25 de un asturiano en 37 ediciones. Tenemos ya los gaiteros preparados, nerviosos para competir en ese trofeo Macrimon. Tenemos a Diego Lobo, a Diego Fernández, a Pelayo Suárez y a Luis Enrique Sánchez. Van a estar los cuatro allí batiéndose sobre el escenario con los gaiteros gallegos y la verdad que es una competición muy interesante. Lorient no es solo música. Asturias va a estar también representada en sus productos gastronómicos. El lunes se ofrecerá además una cena-concierto con faves y arroz con leche. También se podrá visitar una exposición sobre el traxe y el país. Llevamos una exposición dedicada al traje tradicional, se llama El Vestir, está inspirada, son emails, unas fotografías del concurso del traje, del Día del Traje de Grau, donde van a estar pues, representándose en nuestro traje el país, ahí en Bretaña. Destacando la oferta de las otras delegaciones, un concierto del mítico arpista y cantautor bretón Alain Stivel, Luz Casal, que regresa a Lorient, esta vez representando a Galicia, o a los que escuchamos Le Vent du Nord, un grupo de Quebec. Y es que la edición de 2025 del Festival de Lorient está dedicada a la influencia de la cultura celta al otro lado del Atlántico, a los primos de América. En Asturias Hoy, primera edición,
Deportes. Momento para la información deportiva con Bea Otero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. El Génova se lleva el torneo del centenario en el Carlos Tartiere tras empatar a 0 con el Oviedo y ganar por 3-1 al Villarreal. El equipo azul empató a 0 también ante el conjunto valenciano en lo que fue una gran fiesta del oviedismo en el Garrafes. El Club Carballón anunció su segunda y tercera equipación. La segunda es una camiseta con un claro guiño al pasado compuesta de rayas verticales azules y amarillas y las medias y el pantalón son de color negro. Por su parte, la tercera tiene rayas verticales azules y blancas. Todo ello en una tarde-noche donde los conciertos, espectáculos y el show de drones fueron los protagonistas. Por su parte, el Sporting se ejercitará esta mañana en Mareo en una sesión abierta al público. Tras la misma serán presentados Luca Pegan y Justin Smith. Por la tarde el equipo volverá a entrenarse, al igual que en la matinal del sábado, antes del partido vespertino que comenzará a las 7:30 de la tarde ante la Ponferradina. Y hoy a la 1:30 serán presentados los futbolistas del Real Avilés, Raúl Rubio y Ece en el Suárez Puerta. Y también hoy el Alimerca Oviedo Baloncesto conocerá su calendario liguero en la primera FEF. Y desde hoy y hasta el domingo, Tarragona acoge el Campeonato de España de Atletismo, una competición que se lleva a cabo en el Estadio Natalia Fernández y en el que Asturias estará representada por un total de 20 atletas. En ciclismo, mañana tendrá lugar la Clásica de San Sebastián, una prueba de 221,4 kilómetros y 6 puertos de montaña. El sierense Samuel Fernández del Caja Rural participará en la prueba vasca. Al día siguiente, además de Samuel Fernández, el avilesino Hugo de la Calle del Burgos BH va a correr en la edición número 80 del circuito de Guecho. Carrera en la que los competidores tienen que ascender hasta 8 altos a lo largo de 172 kilómetros. En la prueba vizcaína también estará otro asturiano, como es el obetense Pelayo Merino, quien debuta con la escuadra canadiense del X-Speed. Y el domingo se celebrará la 32ª edición del descenso del Sella Adaptado, evento organizado por FEDEMA, Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias. Asturias hoy, en clave económica. Y saludamos ya a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, 1 de agosto, esta es la fecha, ¿no? La que tienen que entrar en vigor, entrarán en vigor los aranceles de Donald Trump. Sí, y la jornada viene un poco marcado por eso. Los futuros vienen marcando caídas en torno a 0,60 en el IBEX, un poquito más abultadas en el Eurostock. Ya arrastramos caídas también de Asia. Hoy era la fecha límite, como bien decías, y eso ha llevado a Trump a implantar aranceles a los países que no han llegado a ningún tipo de acuerdo. El arancel mínimo ha aumentado un poquito del 10%, que era lo inicialmente previsto en abril, al 15%. Y en algunos casos los aranceles llegan al 40, al 35. La clave de todo esto es que vamos a seguir teniendo, yo creo, la incertidumbre de los aranceles, porque algunos países como Taiwán o Canadá dicen que siguen negociando. Hemos tenido una prórroga en México también. La negociación con China acaba el 12 de agosto. Se supone que tenemos que conocer algunos aranceles a sectores concretos como semiconductores, como farma, como minerales, con lo cual yo creo que, aunque hoy era un poco esa fecha límite, creo que durante el mes de agosto seguramente sigamos teniendo cierta incertidumbre en esta línea. Pero está claro que ese anuncio de esos aranceles pues está golpeando al mercado en el día de hoy, unos mercados que encima pues hay que recordar que estaban en máximos, y yo creo que eso justifica un poco las caídas que estamos teniendo en el día de hoy. Sí que es cierto que el mercado también hoy va a recoger pues unos resultados empresariales. Ayer conocimos, por ejemplo, Apple y Amazon en el cierre del mercado americano. Los resultados de Apple el mercado los está recogiendo con subidas de más del 2%, los de Amazon después de presentar unas ventas más débiles, pues está cayendo un 7%, pero es que vamos a tener resultados también, por ejemplo, de Celnes, de IAG aquí en España, de Moderna, de Colgate, de Engie, de AXA. Vamos a seguir, bueno, no tanto como estos últimos días, pero sí que vamos a tener algunos resultados importantes y referencias macroeconómicas también importantes. Datos de PMI a nivel mundial, ya hemos conocido los de China, que han salido un poquito más débiles de lo esperado, pero es que tenemos un informe oficial de empleo en Estados Unidos, vamos a tener datos preliminares del IPC aquí en la eurozona, referencias que son muy importantes, con lo cual, pues bueno, a lo largo del día todavía podía darse la vuelta un poco el mercado, pero es cierto que de momento vamos a empezar con caídas como consecuencia, pues eso, de que volvemos a hablar de aranceles, y evidentemente eso tiene su penalización en el crecimiento de las economías. Empezamos mes y de nuevo con Donald Trump ahí como protagonista. Un mes, sí, está siendo el protagonista del año. Un mes de julio que acabó con subidas prácticamente en el IBEX del 3%. Bueno, agosto empieza un poquito en negativo, como consecuencia un poco
de ese protagonismo de los aranceles de Trump. Seguiremos hablando seguramente a lo largo de agosto. Es cierto que el mercado tampoco está reaccionando, digamos, como reaccionó en abril, ¿no? Con ese pánico que sí que parecía que tenía ante el miedo a una gran crisis, porque muchos países sí que han llegado a acuerdos. Pues esperemos que pueda seguir un poco la tendencia de este último mes y que los mercados sigan tranquilos. Pues seguro que lo vemos. Gracias, José Antonio. Un saludo. Buen fin de semana. Gracias. Buenos días. Llega este fin de semana a Avilés la Grappa Black Music Festival, que va a permitir disfrutar de conciertos de soul, blues, de rhythm and blues o también de jazz. Todos ellos serán en el Parque del Muelle, son gratuitos, y hoy la actuación de Cinelli Brothers. Ahora aquí ya saben que se quedan con Asturias al día, que es en RPA, o si lo prefieren se pueden quedar con el informativo matinal en TPA. Hasta aquí todo por nuestra parte, lunes a las 8 en punto. Volvemos, buen fin de semana.